El tema de metodologías ágiles particularmente es un tema que a mí me apasiona y es un tema que hoy en día muchas empresas están tratando de implementar, pero antes de poder implementar un sistema de trabajo ágil, tenemos que saber algunas características de esto para saber si es posible aplicarlo en una determinada organización o no. Básicamente, para que uno pueda trabajar en metodologías ágiles como la metodología lo requiera, tienen que pasar algunas cosas relacionadas con cómo son los ambientes en los que se desarrollan tus procesos o tus clientes, ¿no? Y esto es a través de establecer sistemas que son complejos y sorpresivos, en donde, por ejemplo, tus clientes cambian muy frecuentemente sus requerimientos, o cuando tus sistemas no pueden ser estandarizados de una forma tan rigurosa porque están teniendo que adaptarse todo el tiempo a nuevas demandas del mercado. Entonces, desde ese punto de vista, es donde nosotros podemos aplicar este tipo de metodologías ágiles. Esto es lo que se llama escenarios complejos de trabajo. Entonces, para saber si una organización, una empresa puede trabajar metodologías ágiles o debe trabajar metodologías ágiles, tiene que preguntarse en qué tipo de escenario está. ¿En un escenario complicado o complejo? Si estamos en complicado, vamos a ir a trabajar con la mejora de procesos tradicionales que ya conocemos. Si vamos a trabajar en escenarios complejos, tenemos que ahí así aplicar metodologías ágiles. Uno de los pilares fundamentales tiene que ver con cómo es la dinámica del mercado. Si nosotros estamos trabajando en un mercado que es altamente volátil desde el punto de vista de los requerimientos, no desde la cantidad que se demanda o desde la necesidad que yo voy a tener de poder planificar a futuro mi distribución o toda la supply chain en general, sino desde un punto de vista de que el cliente tracciona muy frecuentemente, y muy frecuentemente te estoy hablando de mucho más de 2 o 3 veces por cuatrimestre, tal vez, sus necesidades, y está cambiando periódicamente los requerimientos que tiene para sus productos o para el servicio que vos le abasteces, este sería uno de los primeros puntos que te daría la sensación de que tu empresa podría trabajar en forma ágil. Y el segundo punto tiene que ver con cómo la organización está estructurada, en donde más allá de un management hablamos de gente que ejerce un liderazgo y de donde en vez de tener métodos estrictos utilizamos herramientas que nos permiten ser más flexibles a la hora de tener que rediseñar nuestros sistemas productivos o sistemas de distribución. Hay un dinamismo que se genera en la organización en donde se saca el foco un poco a las estructuras tradicionales, piramidales que conocemos y de silos, en donde, por ejemplo, distribución trabaja por su cuenta, planificación trabaja por su cuenta, atención al cliente trabaja por su cuenta, y generamos equipos mucho más abiertos, en donde hay, digamos, distintos roles que componen los equipos, y podemos encontrar que un equipo de trabajo en forma ágiles, trabajando en metodologías ágiles, bien digo, está compuesto por gente de finanzas, gente de producción y gente de distribución y gente de supply chain, por ejemplo. Entonces, estos equipos que no trabajan en silos y que están mucho más comunicados entre sí, son más propensos a entrar en un ritmo de metodologías ágiles mucho más acelerado que empresas tradicionales. Metodologías ágiles lo que hacen es reducir el riesgo que vos tenés de entregar un producto o un servicio al cliente y que éste le parezca malo, no lo quiero, le parezca defectuoso, y vos haber invertido un montón de tiempo igual dinero, en generar este producto. Por ejemplo, a vos un cliente te pide que le diseñes las rutas para entregar determinado producto, porque bueno, él no lo quiere hacer, no lo puede hacer, no tiene el know-how, te da toda la información, y vos trabajás 2, 3, 4 meses, y al final de los 4 meses volvés a llamar a tu cliente y le decís, mira, este es el mejor ruteo para tus productos, esto es lo que podemos hacer, y él dice,
no me sirve, no me parece que sea el más indicado, o simplemente ya cambiaron las variables que yo te había dado de ingreso, entonces esta empresa que estuvo trabajando de esta forma eh, perdió 2 o 3 meses en diseñar todo esto. Esto es lo que tradicionalmente se conoce en gestión de proyectos como la planificación en cascada o utilizando las herramientas de diagrama de Gantt que son de la época del 70, de 1970. Las metodologías ágiles no hacen eso. Las metodologías ágiles lo que hacen es minimizar este riesgo. ¿De qué manera? El cliente te da los mismos ingresos que en el caso anterior, pero en vez de verle la cara a los 3 o 4 meses para entregar el servicio definitivo, vos tenés revisiones periódicas de lo que vas haciendo cada 2 semanas. Entonces, si el cliente en la semana número 2 te dijo que no va lo que vos estás haciendo, solamente perdiste 2 semanas. Si en la semana 2 te dijo, esto es lo que yo necesito hacer, pasás a las próximas 2 semanas, porque te aprobó la primera etapa. Entonces, digamos, con reuniones incrementales en donde vos vas entregando pequeñas porciones del trabajo, o lo que en metodologías ágiles se conoce como producto mínimo viable, vas obteniendo el buy-in de los clientes para que al fin de los 3 meses la última aprobación sea de las últimas 2 semanas que vos hiciste. Entonces, no solamente tenés un cliente contento, lo cual es mucho hoy, sino además te ahorraste vos como organización recursos en estar haciendo algo que a la gente no le interesa. Esta es la principal ventaja que tienen estos sistemas. Es importante como otro beneficio añadido a esto que yo comentaba de la minimización del riesgo, es que le da la posibilidad a las personas de trabajar en equipos multidisciplinarios, no solamente haciendo lo que cada persona sabe bien hacer, sino aprendiendo del resto y teniendo feedback constante del cliente, que en definitiva es el último jefe, si uno quisiese, ¿no? Es quien le paga el sueldo a las organizaciones. Así que creo que estos 3 beneficios son los más importantes a la hora de pensar en implementar un sistema así. Lo primero que tenemos que hacer es bajar a la realidad lo que significa ágil para nosotros como empresa y para nuestra realidad, para digamos, nuestros clientes, nuestro entorno, porque hay mucho escrito sobre metodologías ágiles, pero tenemos que ver qué nos va a servir a nosotros. No nos olvidemos que este tipo de metodologías es una herramienta más que la organización tiene, ¿está bien? Y viene a servir a un propósito definido. Entonces, nosotros si tenemos un clavo, tenemos que usar un martillo, no un destornillador. Entonces, lo que tenemos que entender es cuál es el problema que estamos tratando de resolver o cuál es el problema que estamos tratando de mejorar antes de aplicar eh, metodologías ágiles. Por eso tenemos que entender qué significa para nuestra realidad y tener en claro en qué parte de la cadena de suministros nosotros tenemos que hacer estas mejoras. Después tenemos que tener alguna forma de generar un programa con responsabilidad compartida. Esto quiere decir que si nosotros queremos agilizar toda la cadena, supongamos que esa es nuestra intención, toda la cadena de punta a punta, tenemos que tener identificado las áreas claves que van a ser, digamos, susceptibles de sufrir los primeros cambios y cuáles son las inversiones que vamos a tener que hacer. Inversión no solamente en tecnología, que para manejar estos sistemas es muy útil, sino también la inversión en capacitación, que tal vez es la más importante, porque tenemos que trabajar sobre nuevas formas de trabajo. Luego te podría decir que tenemos que, y esto es algo que Agile aprendió del método de producción Toyota, la transformación verdadera se centra en las personas. Esto no es una herramienta, sistema dependiente o tecnología dependiente, depende 100% de las personas porque las organizaciones, o cuando Agile nace, que nace en la industria del software, para desarrollar software, nace utilizando cosas muy sencillas, un pizarrón, post-it, pegatinas, etiquetas. Digo, no hay sistema informático atrás para llevar a cabo esto, sino que las personas son las que van a generar o van a ser el aspecto más crítico para estas implementaciones. Tecnología a favor, usar la tecnología a favor, cada vez más los sistemas informáticos nos llevan a generar nuevos modelos de negocio. Pero como digo, esto no es algo que depende necesariamente de la tecnología, pero sí
nosotros podemos generar nuevos modelos que el cliente pueda ver o simulaciones que el cliente pueda ver de su nuevo servicio logístico sin tener nosotros que haber desarrollado algo en sí más allá de una simulación. Y un punto muy, muy importante también es centrarnos en la sostenibilidad del programa, ¿no? No solamente en la sustentabilidad desde un punto de vista medioambiental, sino que en la sostenibilidad desde el punto de vista de cómo vamos a mantener esto en el tiempo. Me parece que es muy importante ver qué tan escalable es nuestra cadena de suministros hoy para bancar el día de mañana un salto de escala tan grande que nos permita seguir siendo ágiles. Si no, estamos generando restricciones a un sistema que hoy no los tiene. En la medida que podamos, tenemos que empezar a hacer contratos y a empezar a hacer negociaciones con proveedores que cada vez son más por suerte, estén también trabajando metodologías ágiles, porque eso nos va a permitir tener una verdadera flexibilidad. Si nuestra intención es agilizar toda la cadena de suministros, eso involucra proveedores, nosotros y cliente. Y si no, vamos a tener que segmentarlo y hacerlo por partes, como decía al principio, y trabajar más en una metodología híbrida, en donde parte de nuestros procesos van a ser ágiles y parte se van a terminar manejando con los conceptos de Lean Manufacturing y de aumento de productividad que conocemos hoy. Creo que para poder una organización iniciar con la implementación, lo primero que tiene que entender es cómo va a generar equipos de trabajo mixtos. ¿Qué quiere decir mixtos? Bueno, en contraposición a, como dije antes, a los tradicionales silos que tenemos en la organización, ¿cómo vamos a generar equipos de trabajo que sean multidisciplinarios y a la vez con el efecto de la pandemia, en donde muchas de las personas están trabajando desde la casa? ¿Cómo vamos a hacer para gestionar equipos distribuidos que no pertenecen siempre al mismo departamento, sino que son de departamentos distintos? Porque los grupos de trabajo interdisciplinarios van a ser el secreto para poder entregar productos mínimos viables a los clientes sin necesidad de tener que fracasar en el intento. No podemos concebir una organización que trabaje de forma ágil con silos. El tradicional organigrama eh, no funciona para la empresa ágil. Entonces lo que yo diría es comenzar con un proyecto piloto en donde agarramos un servicio o un proceso que nosotros queremos empezar a experimentar. Creo que esto es lo básico para empezar a trabajar, ¿no? Crear un equipo multidisciplinario, máximo 7 personas no más. Y si necesitamos tener más personas, bueno, no tenerlas fijas como parte del equipo, sino que entran al equipo y salen cuando terminaron de dar el trabajo que necesitaban entregar. Y tener clientes que quieran un poco jugar y aprender con esta metodología desde el punto de vista de, bueno, ¿cómo hacemos para entregarte algo que a vos te satisfaga y te haga más feliz en el corto plazo y que cada 2, 3 semanas nosotros podamos tener un input? Así que yo empezaría por ahí básicamente, ¿no? Definiendo este tipo de equipos.